Fénix. A un costado del edificio Fénix encontramos esta obra que llama la atención más que por su gran tamaño, por su tétrica silueta. A simple vista para muchos transeúntes parecerá quizás un dragón, un cometa o un ángel caído en el fin del mundo. La escultura instalada aquí en la década de los 90 pretende recrear al Fénix, una ave mitológica que se suele relacionar con conceptos como la renovación, la resiliencia o la inmortalidad. Toda la obra tiene aproximadamente 5 metros de alto. El Fénix reposa sobre 2 manos al tiempo que la rodean y descansa sobre una columna cilíndrica. Toda la pieza es completamente de color gris, quizás haciendo alusión a un fénix cubierto en cenizas por su renacimiento. Se encuentra elaborada en varilla, resina, fibra de vidrio, entre otros elementos que tras la inclemencia del tiempo y el clima se desvanece, tal como lo haría el ave mitológica. Semilla humana. En la entrada del edificio Mirador de los Álamos tenemos esta pieza realizada por las egresadas de la licenciatura en Artes Plásticas de la UTP, María del Pilar Osorio y Gladys Eugenia Romero. Mide 3,37 metros de alto, elaborada en lámina de hierro con resina de poliéster. Ilustra una figura humana, posiblemente femenina por las formas de su silueta, en postura reflexiva, meditante o quizás como si estuviera a la espera de algo, inclinando su torso y mirada al frente, con ambos brazos unidos mientras reposan en sus piernas. La rodea una especie de círculo, creando así un espacio, un recinto alrededor de ella, que da la sensación de protegerla, resguardarla o incluso incubarla. Y a su derecha, atravesando el círculo de arriba abajo, una especie de bastón compuesto por 5 varas. A pesar de la rudeza de su acabado, la obra logra desprender calidez. Continúa siendo apreciada aquí desde el año 1995. El Quijote. Llegando a la entrada del edificio Don Quijote, nos encontramos con la representación en bronce del protagonista de la novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Por supuesto, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Viste una armadura ajustada al cuerpo. En su cabeza porta el icónico yelmo de Mambrino. Con su mano derecha sostiene una lanza, al tiempo que su mano izquierda descansa sobre su espada de sable, a la altura de la cintura. Don Quijote de la Mancha se muestra erguido, firme, con actitud decidida y un semblante rozagante. En total, la obra mide 2,55 metros de alto. Tiene un recubrimiento color negro con un espectacular acabado mate. Esta bella pieza artística, que data del año 2001, fue realizada por los hermanos Carlos Alexis y Pedro Pablo Segura, egresados de la UTP. Formación. Este es el nombre con el que para el año 1989 el artista Jaime Mejía Jaramillo bautiza su obra instalada en una pequeña zona verde del edificio Los Amanes. Como ya se ha apreciado en otras obras, se contempla la tácita afinidad del artista por la implementación de planos seriados, de la mano de la abstracción geométrica. En este caso, emplea 5 ángulos de acero, inclinados a 45 grados, doblados cada uno a alturas secuencialmente distintas y luego unidos lateralmente por remaches. Mide 3,65 metros de alto aproximadamente. Su anterior color era el rojo, ahora viste un verde militar con destellos dorados, cual superficie jupiteriana. La obra entrega placer estético al observador, armonía y sobriedad a su espacio. Vuelo de luz. Justo en la entrada de la Universidad Antonio Nariño, a primera vista se pueden apreciar 2 enormes manos blancas, con mangas color naranja, azul y esmeralda, con casi 4 metros de alto, elaboradas en planos seriados de lámina y tubo de hierro, ensamblados in situ por el artista Jorge Mario Méndez Escudero para el año 1996. En palabras textuales del artista, es una obra de carácter simbólico, donde planteo la posibilidad de crecer en comunidad desde una institución educativa, donde las manos me sirven para su representación, a partir de distancias dirigidas a unirse para formar un único elemento que asciende, y es una paloma, que está soportada sobre la proyección de unos haces de luz, es decir, el arco iris, que es sinónimo de la luz como metáfora del aclaramiento mental y visión del futuro.